Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nayeli Rojas, miembro del equipo de trabajo de Neurología Segura. Agradecemos su interés en la sesión conmemorativa al 19 aniversario de Neurología Segura, donde hablaremos de nuestra experiencia a lo largo de 19 años. A continuación, les presentamos lo que hemos construido en nuestra trayectoria. A lo largo de 19 años, en Neurología Segura, hemos atendido a más de 2,000 pacientes de 23 países en 3 continentes. Nuestra experiencia en telemedicina a lo largo de 10 años, en más de 5 plataformas digitales, nos permite dar a conocer la experiencia de nuestros pacientes. Además de la difusión científica por canales como YouTube, con 1.601.100 visitas, más de 5,000 suscriptores en Facebook y más de 10,000 seguidores, nos permiten comunicar a más personas sobre nuestro trabajo en la neuralgia del trigémino y más padecimientos neurológicos. Hemos descubierto que este padecimiento tiene más de 40 causas identificadas. El 88.6% de pacientes que sufren neuralgia del trigémino oscilan entre los 30 a 80 años de edad. El mayor número de casos se presenta en mujeres con edad promedio de 50 años. En Neurología Segura, el 20% de los pacientes atendidos por neuralgia del trigémino o tic doloroso corresponden a la tercera edad. Más de 176 cursos nacionales e internacionales atendidos. Más de 110 presentaciones en foros nacionales e internacionales de medicina. Más de 32 carteles presentados en foros nacionales e internacionales. 17 coordinaciones en reuniones científicas nacionales de la materia, 3 publicaciones de artículos científicos y 36 artículos publicados en revistas indexadas. En Neurología Segura trabajamos con eficiencia, excelencia y experiencia para que más personas vivan una vida sin dolor. Sin más preámbulo, les comparto que al término de la participación de 15 minutos del Dr. Mauro Segura, habrá un espacio para preguntas y respuestas, para lo cual solicito que expongan sus dudas mediante el chat por mensaje de texto. De esta manera evitaremos interrupciones y daremos orden a la sesión. Damos la bienvenida al Dr. Mauro Segura. Adelante, doctor. Gracias, Nayeli. Hola a todos. El día de hoy vamos a hacer una remembranza de lo que hemos hecho en los últimos 19 años. Esta semana estamos celebrando 19 años de trabajo ininterrumpido y como todos ya lo saben, como es bien sabido, en los últimos 19 años nos hemos dedicado de manera formal y a desarrollar el tema de neuralgia del trigémino, su estudio y tratamiento. Sin embargo, la neuralgia del trigémino es una entidad, es una enfermedad mal comprendida por la población, por el gremio médico y sobre todo por las condiciones gubernamentales o por las autoridades sanitarias. La persona que sufre esta condición no encuentra ayuda por mucho tiempo, es de difícil acceso, es poca la información y bueno, a lo largo de 19 años nos hemos dedicado a difundir, a hablar de manera directa con el público, a compilar información científica, a publicar información científica, a difundirla a los pacientes en términos coloquiales, accesibles y entendibles. Y bueno, hemos superado más de 2,000 pacientes con esta situación clínica, lo cual nos hace tener mucho liderazgo de opinión en América Latina. Les voy a presentar un flujograma, un diagrama de flujo bastante sucinto donde queremos explicar. Antes de eso, pues vale la pena hacer un par de acotaciones. En el pasado, estoy hablando de 3-4 siglos, las enfermedades tenían otra nomenclatura, de tal suerte que la neuralgia del trigémino se conoció como enfermedad del suicidio. Años después se conoció como tic doloroso. Una variante de este tema es el espasmo hemifacial, sin dolor y con dolor. A esto se le conoció tic convulsivo o tic doloroso convulsivo. Aquí se complica un poco la nomenclatura, sin embargo, el siglo pasado ya se organizó de tal suerte que la mayoría de los médicos en cualquiera de los continentes hablábamos el mismo idioma. La neuralgia del trigémino, espasmo hemifacial, compresiones neurovasculares
y bueno, una serie de compresiones neurovasculares, esto es, una arteria o una vena sobre alguno de los nervios craneales. Tenemos un total de 12 de cada lado. Esto vuelve a complicar todo porque el paciente ignora la anatomía, el médico no dedicado de forma de tiempo completo tampoco comprende estas diferencias y las manifestaciones en cada paciente son particulares. Aquí hay que hacer un hincapié, cada paciente es único. Y pues pasa otro siglo, este siglo XXI, la reciente nomenclatura reclasifica o trata de reorganizar los nombres que les he venido mencionando, y es algo así como esta presentación. Toda esta terminología de compresión de una estructura vascular sobre alguno de los nervios craneales se denominó síndrome de disfunción hiperactiva. Es un término médico muy común. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas con diferentes causas. En este caso, el síndrome se refiere a una alteración en la función normal del nervio, cualquiera de los 12 nervios craneales, y vamos a referirnos a los más frecuentes, que es el nervio trigémino. Recibe la sensibilidad de la cara, lo hemos platicado muchas veces, en 3 ramas, directo al tallo cerebral. Otro nervio es el nervio facial, que el nervio facial se divide en varias ramas y favorece el movimiento y la expresión facial. Otro nervio también muy recurrente en nuestra clínica es el glosofaringio, que como su nombre lo dice, etimológicamente va a la lengua y a los músculos de garganta, cuerdas vocales, y tiene que ver con la deglución, con la fonación e incluso con la salivación. Entonces, cuando nos referimos a una disfunción, quiere decir que estas funciones normales están alteradas. Puede estar alterada en positivo y en negativo, o sea, puede estar acelerada la función o puede estar bloqueada. Y si nos vamos al ejemplo, en el mismo orden de nervio trigémino, la sensibilidad puede estar abolida, de tal manera que el paciente no siente, o puede estar trastornada, y uno de esos trastornos es el dolor clásico de la neuralgia del trigémino, y algunas sensaciones raras que el paciente describe como intolerantes: adormecimiento, acortonamiento, sensaciones de hormigueo, cosquilleo, calambres, etc. Además de dificultad para la masticación. Si nos vamos al ejemplo del nervio facial, bueno, el nervio facial, al ejecutar su función, favorece la expresión simétrica. Si no existe esta función normal o está alterada, puede estar excitada. Hay un movimiento acelerado, un tic, como vulgarmente se conoce, movimientos involuntarios de la mitad de la cara, o parálisis. Esto también es algo que hemos descubierto. Muchas veces la parálisis facial predispone un espasmo facial. Y el otro nervio también muy frecuentemente afectado es el glosofaringio. La hiperactividad puede generar trastornos por la deglución, accesos de tos, accesos de hipo, dificultad para la fonación, ronquera y la combinación de esto, ¿no? Y hay unas variantes mucho más raras de nervios menos frecuentes que en este momento solo menciono, como es desviación de la mirada, vértigo, trastorno del ritmo cardíaco. Si continuamos haciendo énfasis al síndrome de disfunción hiperactiva, pues hemos aquí mencionado los más frecuentes. Voy a señalar en la pantalla, en un sentido así de izquierda a derecha, el tercer par craneal, después el quinto par craneal, el séptimo par craneal, 8, 9 y 10. Y si ponemos atención en el que mayormente nos ocupa, es el quinto par craneal. Aquí podemos ver en esta pequeña gráfica la última revisión aceptada en la literatura médica divide este problema en 3 causas. Una es la forma clásica, que es causado por una compresión vascular de la que he venido hablando en los últimos tiempos. Es la misma que se describió hace
4 o 5 siglos. La forma secundaria A. La forma secundaria es causada por una lesión directamente sobre el nervio y puede ser algún tipo de tumor, benigno, maligno, alguna enfermedad degenerativa como la esclerosis múltiple, alguna enfermedad infecciosa como es el herpes zóster, algunas situaciones más raras como puede ser traumatismos directos, malformaciones congénitas, quistes y situaciones muy específicas. Y en tercer lugar, la forma idiopática, como su nombre lo dice, quiere decir que no se ha identificado una causa y no se identifica con los medios actuales, con la tecnología actual. No hay manera de identificar una causa, aunque existiera. Entonces, aquí se complica un poco la situación del diagnóstico, toda vez que eso es una de las variantes. La segunda característica que tenemos que reconocer en la neuralgia del trigémino es la manifestación clínica. Se considera en la forma paroxística, la forma clásica, la forma más frecuente, una descarga eléctrica que el paciente refiere como una sensación muy dolorosa, descarga eléctrica de algunos segundos, puede durar un poco más, generalmente de un lado, y que llega a ser insufrible, inaguantable, y el paciente busca ayuda inmediata. Esto va siendo progresivo. La otra forma es la paroxística persistente continua, es una manera de mencionar que el dolor es más prolongado, persiste por varios minutos o horas o días, y esto se repite a lo largo del tiempo. De igual manera tiende a ser progresiva. Y bueno, entre esto tenemos que encontrar un diagnóstico etiológico que originó el dolor y un diagnóstico que llamamos nosológico, las manifestaciones clínicas. Lo mismo sucede con los otros nervios, sobre todo que el nervio glosofaringeo es la misma cosa. Tenemos que identificar alguna de estas situaciones. Para ello existe, en primer lugar, la clínica, lo que es el interrogatorio y exploración. En Neurología Segura llevamos haciendo telemedicina por más de una década. El 90% de nuestros pacientes acuden o son entrevistados vía internet, alguna de las plataformas digitales que ya conocemos, y es posible realizar esta entrevista y esta exploración y este intercambio de información seguido de una evaluación de imagen. Con estudio de imagen, generalmente el único que sirve es una reconstrucción en tercera dimensión muy específica de la resonancia magnética de alta definición. Los otros estudios a lo largo del tiempo hemos visto que su utilidad es nula, por decir algo, prácticamente nula, ¿no? Y bueno, el diagnóstico y finalmente, pues con eso ya poder ofrecer un tratamiento a cualquiera de nuestros pacientes. Con esto tenemos que, ahora nos corresponde, y es una misión, es un objetivo del equipo de comunicación de Neurología Segura, del equipo de investigación, reorganizar este flujograma, este flujo de ideas, para que el paciente conozca, sepa, entienda y comprenda qué es lo que está sucediendo con su dolor en la cara. Creo que vale la pena mostrarles aquí esto, si quieren. Aquí tenemos una pequeña base de datos. Bueno, aquí tenemos la base de datos que hemos compilado en los últimos 10 años. Esto, bueno, por supuesto, los datos están protegidos por la secrecía médica. Sin embargo, podemos obtener los datos generales. Aquí vemos que de un total de más de 2,000 pacientes, tenemos una relación de hombres y mujeres 3:1, 3 mujeres por cada hombre. Efectivamente debe haber una situación de causalidad con el tema de las hormonas, que no se ha identificado y no se ha logrado conocer la relación directa. Aquí en esta pequeña gráfica podemos ver la distribución, es una distribución normal, de 16 años hasta 90 años. La población se presenta en esa frecuencia. Ya hemos dicho muchas veces, el pico máximo es a los 50 años. Sin embargo, aquí cabe mencionar, la mayoría de los pacientes acuden 7 años después del inicio del dolor. Esto es que empezaron a los 40. Y bueno,
en Neurología Segura recibimos gente de la tercera edad, 70 y más, lo que llamamos, representa el 20%, situación que en otros países, en Estados Unidos, en Europa, estos pacientes los descartan por criterios muy estrictos e innecesarios. Bueno, aquí para reforzar un poco, telemedicina 90% por diferentes plataformas que hemos comentado en los últimos 10 años. Las plataformas van cambiando, pero la comunicación, la telemedicina, la consulta en línea sigue vigente. Y respecto a este mismo tema, que es un poco de turismo médico, lo vimos en la presentación, en la actualidad nuestro radio de influencia va desde la zona sur de Canadá, toda América Latina e incluso Europa. Recibimos pacientes de 23 países del orbe. Nos sentimos muy orgullosos por este número. Se dice fácil. Recordamos hoy precisamente en nuestro aniversario, tal vez 10, 11 años atrás, nuestro primer paciente viajero de Colombia, y pues podemos ver aquí en esta gráfica, la mitad de los pacientes son de México, la otra mitad corresponden a los 23 países. Destaca en primer lugar por su población Estados Unidos, por su cercanía, y otros países que tenemos una afluencia importante es Colombia en primer lugar, Chile, Ecuador, Perú y todos los demás que podemos ver aquí en la gráfica. Y finalmente queremos aquí subrayar, una vez establecido el diagnóstico, esta distribución de pastel resume lo que había platicado yo antes del síndrome de disfunción. El paciente que cursa con una neuralgia del trigémino clásica, pues requiere un tratamiento farmacológico en su fase inicial y un tratamiento invasivo o definitivo en la fase final. El paciente que tiene una neuralgia secundaria a alguna de estas 40 lesiones, esto también es una producción o es una, ¿cómo diremos? Resultado de un trabajo de muchos años. Hemos identificado más de 40 causas en los libros, en los textos, en los lugares donde no se estudia el nervio trigémino a fondo, podemos reconocer una docena de causas. Pero nosotros hemos identificado 40 causas, como les mencioné al principio. Y sigue llamando la atención esta pequeña rebanada de 7% de pacientes atípica. Hay varias publicaciones al respecto sobre el tema, en los cuales hemos logrado ofrecer alguna ayuda a este grupo de pacientes que en la última reunión en Europa y las últimas publicaciones en Estados Unidos, ese grupo estaba segregado o destinado al desahucio y a no recibir tratamiento. Y en la última gráfica que vemos aquí es muy representativa porque podemos ver la mayoría de los pacientes, por supuesto, están bajo un esquema de tratamiento farmacológico. Si bien alivia el dolor, también tenemos que sobrellevar los efectos secundarios muy frecuentes y ya reconocidos por la población, como es letargo, somnolencia, trastornos de la memoria, pensamiento lento y algunas situaciones más raras como es edema, o sea, se retiene líquido en las piernas, trastorno de ritmo por pérdida de potasio, baja de plaquetas y sangrados espontáneos, por mencionar algunos. Diferentes fármacos, desde los más simples hasta los más complejos, llegando incluso a narcóticos. La segunda rebanada aquí representa tratamientos paliativos, y aquí sí hay que hacer mucho hincapié. Son paliativos, están disponibles, cada vez se ocupan menos, algunos ya están en desuso en México, como es el balón, la instilación de alcoholes. Sin embargo, en otros países y por la afluencia de países de Centro y Sudamérica, recibimos muchos pacientes que se han sometido a estos tratamientos percutáneos paliativos sin conocer los alcances ni los efectos secundarios. Hay otros que están en experimentación aún en esta fase inicial, como sería la radiación gamma, como sería también algunas aplicación de estimuladores. Y finalmente, el 30% de los pacientes van a llegar a una fase avanzada. Esta situación la publicamos en 2015 en el Congreso Norteamérica,
donde determinamos que después de 7 años en promedio el paciente requiere un tratamiento definitivo, el cual nosotros modificamos hace 19 años, publicamos la variante, es una modificación de la técnica del profesor Llaneta, que la publicó en los 60s. Bueno, nosotros hacemos un pequeño acceso de 18 milímetros, lo cual es una cirugía mínimamente invasiva, y en posición acostada, lo cual reduce mucho los tiempos, los riesgos y las complicaciones anestésicas en un promedio de 60-80 minutos. Y a lo largo de la semana y de los siguientes meses seguiremos presentando nuestros resultados, los cuales están al nivel de las publicaciones más reconocidas de Europa, de la Academia Europea de Neurología y de Estados Unidos. Entonces, con este panorama queremos dar un resumen muy breve de lo que hemos hecho en 19 años. Esto es el resultado de un trabajo en equipo. Muchos colaboradores, amigos, colegas, médicos, gente que ha aportado. Algunos no están, algunos persisten, pero el resultado es esto que estamos viendo en este momento. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que vamos a seguir dedicando todo nuestro esfuerzo para que el equipo de Neurología Segura siga ayudando a que tú encuentres solución a tu dolor. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas hechas por nuestra audiencia y dentro de nuestras redes sociales respecto al tema. Así que, si está de acuerdo, doctor Mauro Segura, procederemos a resolverlas. Mi papá, a lo largo de 23 años, ha sufrido de esta enfermedad, pero no lo han querido tratar porque tiene hipertensión y diabetes, y la cirugía sería muy riesgosa. ¿Usted puede ayudarlo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Esto me lleva a mencionar lo que padece su papá son comorbilidades muy frecuentes en la población latinoamericana. El 20 al 30% de los pacientes padecen algún tipo de diabetes, hipertensión, dislipidemia o alguna cardiopatía o alguna enfermedad pulmonar. Esto quiere decir, contamos con un equipo que nos apoya, contamos con un equipo médico que nos respalda en la evaluación preoperatoria y en casos especiales se realiza alguna evaluación cardiológica, alguna prueba especial como puede ser una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, un Holter, de tal suerte que el paciente tenga una evaluación integral que permita tomar las acciones y ejecutar las mejores acciones en pro de su salud, antes, durante y después de la cirugía. En conclusión, 2 de cada 10 de los pacientes que reciben, en resumen, 2 de cada 10 pacientes que se realiza una cirugía del nervio trigémino son mayores de 65 o más y en ningún caso es contraindicación para la cirugía. Una pregunta más. ¿Trabajan con seguros de gastos médicos en la atención de neuralgia del trigémino? Sí, gracias por la pregunta. Ciertamente trabajamos con todas las compañías de gastos médicos mayores. El Hospital Ángeles de Morelia cuenta con un área especial para atender y recibir los trámites y especialmente en Neurología Segura contamos con un área de trabajo social a cargo de la trabajo social Carol Anaya para asesorar y apoyar en los trámites. Las principales compañías que ustedes conocen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Mi neuralgia es causada por un quiste epidermoide. ¿Usted puede atenderme? Sí, gracias por preguntar y esto me lleva a comentar. Especialmente en Neurología Segura somos líderes de opinión en el tema del tumor denominado quiste epidermoide. Es un tumor de origen embrionario que generalmente se localiza en la región denominada fosa posterior y uno de los principales síntomas es la neuralgia del trigémino. Por lo tanto, es una neuralgia del trigémino secundaria a un tumor de la base del cráneo. Tenemos una serie de publicaciones, la serie más grande de pacientes operados. Tenemos que decir, de esta serie no ha habido mortalidad y el éxito depende en identificar el sitio exacto del tumor, en conocer de manera cuidadosa la microanatomía, en contar con la tecnología
y usarla de manera adecuada, bien orientada, para lograr una extirpación completa. Esto lo hemos mencionado en algunos congresos y webinars previos. La primera cirugía es la más importante, ahí es cuando debemos extirpar el tumor de manera total. En nuestra experiencia nos toca recibir pacientes que han sido sometidos a una biopsia parcial, a una resección parcial o a una biopsia, en donde la calidad de vida, el resultado y el éxito de la cirugía ya no es el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. En mi resonancia magnética, mi médico no observó contacto, pero yo presento mucho dolor. Ya me han realizado varios procedimientos dentales y tampoco se me quita. ¿Qué puedo hacer? Sí, gracias. Bueno, lo que mencionas es un punto muy interesante. El diagnóstico de un paciente con neuralgia del trigémino clásica, lo que hemos venido mencionando, un dolor localizado en una de las 3 ramas, descrito como descarga eléctrica de breves segundos que llega a ser incapacitante, se complementa con un estudio de resonancia magnética. Este estudio únicamente es útil para descartar una causa secundaria, lo cual es muy poco frecuente. El contacto vascular se puede demostrar en el 50% de los casos. Tenemos algunas publicaciones al respecto con el equipo médico, el grupo de investigación, en donde hemos demostrado que solo 1 de 2 pacientes con neuralgia del trigémino clásica causada por una compresión vascular se puede demostrar en estudios y en centros que cuentan con resonadores de alta sensibilidad, con neuroradiólogos expertos y en condiciones ideales, solo el 50% se puede demostrar por este estudio. Por lo tanto, el criterio para llevar a un paciente a cirugía no es la resonancia ni los hallazgos, es el cuadro clínico. Es un mito, es un error definir un plan terapéutico en base a un estudio de imagen. Sin embargo, bueno, nos toca como grupo de trabajo ir cambiando esta mentalidad al gremio médico, a los pacientes y sobre todo a la gente que tiene esta desinformación. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Mauro Segura, así como de cada uno de los participantes como audiencia. Esperamos que la información presentada haya sido de utilidad en el conocimiento del tema. Algunas de las dudas, por cuestión de tiempo, no hubo oportunidad de resolverlas. Para ello, a continuación, les proporciono los datos de contacto en los cuales ponemos a sus órdenes a un equipo de profesionistas especializados en la atención de neuralgia trigeminal y demás padecimientos neurológicos. Correo electrónico info@neurologiasegura.net, línea telefónica fija 44 36 88 13 27, líneas telefónicas móvil con disponibilidad de WhatsApp con LADA +52 55 910 75 117 y +52 55 80 33 99 46. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como en nuestro canal de YouTube. En todos ellos pueden encontrarnos como Neurología Segura, así como nuestro sitio web oficial www.neurologiasegura.net. Compartimos información médico-científica, testimonios de pacientes que han tenido la experiencia de tratarse con nosotros e información de nuestros servicios. A nombre del equipo de Neurología Segura, muchas gracias y hasta la próxima.